Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Un gran saludo para todos mis queridos niños y niñas. Ya nos falta muy poquito para culminar nuestra experiencia de aprendizaje. Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. Y hoy en el área de personal social trabajaremos la actividad Recojo información para comprender el problema de mi comunidad. Y la competencia que vamos a trabajar hoy en el área de personal social es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nuestro propósito hoy es recoger información en fuentes confiables acerca del problema de tu comunidad para procesarla en organizadores. ¿Qué debo tomar en cuenta para lograr mi propósito? Primero, recoger información sobre la problemática detectada en tu comunidad en diversas fuentes escritas, orales, materiales u otras confiables. Luego, procesar la información recopilada en un organizador de información, fichas de análisis de fuentes orales, fichas de lecturas de objetos, de visitas a lugares arqueológicos y de observación del paisaje donde se encuentra tu comunidad. Iniciamos la actividad. Recojo información para comprender el problema de mi comunidad. Es el momento de revisar diversas fuentes, cuadros estadísticos, gráficos sencillos e investigaciones históricas. La información recogida de estas fuentes te servirá para elaborar tu explicación sobre el problema de tu comunidad. A continuación, para recoger información, debes recurrir a fuentes que te ayuden a explicar el problema planteado de tu comunidad. Por ejemplo, fuentes materiales, fuentes escritas, imágenes, fuentes orales. Sobre estas fuentes hemos trabajado en la actividad anterior y hemos aprendido en qué consiste cada una de ellas. Si gustas, puedes revisar nuevamente la actividad anterior. Recuerda que para recoger información de la problemática de tu comunidad, puedes utilizar distintas fuentes de divulgación y difusión. Por ejemplo, enciclopedias, libros de texto, libros de historia, páginas web de instituciones reconocidas, universidades, revistas, etc. Además, videos, entrevistas, testimonios, entre otras. Debes recolectar la información necesaria para que puedas dar explicación a las causas y consecuencias del problema de tu comunidad. Vamos a trabajar en orden. Paso número 1. Lo siguiente que haremos es procesar la información. En esta etapa debes seleccionar la información más importante que te ayude a describir el problema de tu comunidad. Seguramente las causas y consecuencias que has considerado las has obtenido de algunas fuentes, ya sean orales o a través de testimonios de los vecinos o familiares, como también a través de algunas fuentes escritas. Por ejemplo, arriba indicarás el problema identificado. Por ejemplo, la contaminación del río Nanay. Luego anotarás una descripción breve del problema. Es importante que al describir tu problema, primero escribas dónde se encuentra ubicada tu comunidad, en qué lugar o distrito, y luego haz una breve descripción. Ejemplo, mi comunidad está ubicada en el pueblo de Santo Tomás, cerca del río Nanay. En este lugar hay un grave problema, ya que el río está muy contaminado. Luego escribirás las causas del problema identificado. Tanto las causas como las consecuencias las puedes hallar en tu árbol de problemas. En este caso, las causas del problema identificado serían que las personas lavan la ropa en el río, arrojan basura o bañan a los animales. Y las consecuencias podrían ser enfermedades a la piel, alergias en las personas y que los turistas ya no quieran visitar nuestro río. Debes tomar en cuenta que este es solo un ejemplo, ya que en tu organizador debes considerar la información relacionada con el problema de tu comunidad. Paso número 2.
Obtenemos información. Uno de los medios para obtener información es a través de las fuentes orales, que nos permiten conocer las ideas de los protagonistas o testimonios de un problema que deseamos analizar. A continuación, te brindamos una forma de obtener información de un testimonio. En esta lectura vamos a escuchar el testimonio de la niña Noemí. ¿Qué nos dice? Me llamo Noemí y vivo en el campo. Sin embargo, todos los días recorro 5 kilómetros para llegar a la escuela que está en la ciudad, donde todo es muy distinto. Me he dado cuenta de que ambos lugares son valiosos. Ella se refiere tanto al campo como la ciudad. Por ejemplo, en el campo, dice Noemí, producimos frutas y verduras, pero es en las ciudades donde las procesan y comercializan. Lo que me preocupa es que en algunos lugares he visto que el suelo y el agua están contaminados y eso nos afecta mucho a todos. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién crees que Noemí le está contando este testimonio? A su profesora, ¿verdad? Noemí narra acerca de la problemática que observa cuando se dirige a su escuela, y esta información corresponde a una fuente oral. Veamos a continuación qué se hizo con esta información, con el testimonio de Noemí. Se elaboró la siguiente ficha de análisis de la fuente oral. En ella se ha considerado el nombre de la persona que brinda el testimonio. En este caso es la niña Noemí. La fecha y lugar donde se dio el testimonio. Puede ser que estas declaraciones se brindaron a la profesora y a los compañeros de clase en el año 2019, antes de la pandemia. Las ideas planteadas por la persona que brinda el testimonio serían manifestar la importancia de los espacios rurales, es decir, del campo, y los lugares urbanos, es decir, la ciudad, y la interrelación que existe entre estos. ¿Y cuál sería la importancia del testimonio para entender el problema identificado? Claro, nos permite reconocer la capacidad de Noemí de identificar las características geográficas y económicas de los espacios donde interactúa y establece sus relaciones. Se puede reconocer su sensibilidad social y la necesidad de buscar soluciones a los problemas de su comunidad. Una importante información que se ha logrado obtener de este testimonio. Y aquí podemos comprender que tanto el campo como la ciudad son importantes. Noemí refiere inclusive que ambos son valiosos y que ambos espacios se interrelacionan. Algo muy importante que hay que rescatar es que Noemí no es indiferente ante lo que observa. Ella se preocupa y se sensibiliza con la problemática y lo cuenta a su profesora y a sus compañeros, tal vez con la finalidad de hallar alguna solución. Bien, ahora te toca a ti recurrir a un familiar o vecino de la comunidad para que te brinde su testimonio sobre el problema que identificaste en tu comunidad. Tú también puedes obtener información de fuentes orales y tomar nota en tu cuaderno o en hojas sobre la información que logres recoger de tus familiares o vecinos. Luego, con esta información o testimonio, realiza tu análisis y completa la ficha de la misma forma que vimos el ejemplo anterior, acerca de la problemática de tu comunidad. Escribe el nombre de tu familiar, vecino o vecina, la fecha en que se dio el testimonio. Puede ser la fecha de hoy. Además, las ideas planteadas por la persona que brindó el testimonio y finalmente anota la importancia del testimonio para que puedas comprender el problema identificado. Para realizar esta actividad, puedes solicitar la ayuda de algún familiar. Paso número 3. Busco información en fuentes materiales. Claro, a través de fuentes materiales también puedes obtener información. Estas fuentes u objetos te permitirán saber acerca de la vida y cómo pensaban las personas que elaboraron los objetos a estudiar. Por ejemplo, si observas este billete,
Este billete corresponde a 1.000 soles. Ya no se usa actualmente. Estaba en vigencia muchísimos años atrás. Sin embargo, es una fuente material que sirve para recoger información. Y a partir de la observación de este billete, puedes también elaborar una ficha de lectura de objetos, como puedes observar en el siguiente cuadro. En esta ficha se realizó la descripción del material del billete de 1.000 soles. Para ello tuvo que observarse y manipularse. Y de esta forma se pudo describir mejor la forma y las características que lleva. Además, se realizó el análisis y la síntesis, la comparación y explicación, como también la integración de la información. Esta es una ficha de lectura de objetos muy importante y muy detallada, que te servirá de ejemplo para que tú también puedas elaborar tu ficha. Antes, identifica qué fuentes materiales, qué objetos podrían ser utilizados en esta actividad de acuerdo a tu problemática. Luego, extrae la información necesaria para que puedas explicar el problema de tu comunidad que identificaste. Veamos, en tu comunidad, ¿qué fuentes materiales podrían ser utilizadas? Ejemplo, si hablamos de la contaminación del río, ¿qué agentes contaminantes puedo encontrar? Tal vez algunos vasos descartables, tuppers de Tecnopor, botellas descartables o bolsas de plástico. Bien, una vez que has ubicado o identificado el material, puedes completar esta ficha. Y no olvides que la fuente material o el objeto que has identificado debe estar relacionado con la problemática de tu comunidad. Paso número 4. Busco información en sitios arqueológicos. Recordemos que los sitios arqueológicos son lugares históricos que representan las evidencias o huellas dejadas por las sociedades que vivieron en esos lugares. Son parte de nuestro patrimonio cultural. Y nuestro país cuenta con muchos sitios arqueológicos, como vemos en esta imagen. Es necesario la protección y conservación de estos sitios para seguir estudiando aspectos de las sociedades que los habitaron y para que las generaciones futuras puedan conocer detalles de este patrimonio. Observa esta imagen, por ejemplo. Corresponde a la ciudadela de Chan Chan. ¿La habías visto antes? Bien, a partir de este lugar, de la ciudadela de Chan Chan, que es un lugar arqueológico, también puedes trabajar la siguiente ficha de visita a un sitio arqueológico. En esta ficha identificarás el nombre del sitio arqueológico, la ubicación en el espacio temporal, la importancia del sitio arqueológico para la comunidad, la descripción del sitio arqueológico y las amenazas que tiene. A partir de este ejemplo, tú también puedes establecer un sitio arqueológico de tu comunidad que esté vinculado al problema que has seleccionado y aplicar la ficha desarrollada para tal fin. Te comento que por la comunidad donde yo vivo hay un sitio arqueológico llamado Huaca Huantille. Y este está ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. Tú también puedes ubicar alguna huaca o lugar arqueológico cerca de tu comunidad. Puedes hacer una visita virtual a través del Google Académico y trabajar tu ficha. Allí también encontrarás información importante. Y llegamos al paso 5. Identifica un paisaje de tu comunidad. Vas a observar la foto e identificar los elementos naturales y sociales. Luego, describirás cómo se da la relación entre ambos elementos y completas la tabla que viene a continuación. Antes, debes recordar que un paisaje está conformado por elementos naturales, por ejemplo, los cerros, los valles, los ríos, los lagos, los bosques y el mar. Y los elementos sociales son aquellos creados por el ser humano, como los puentes, los canales, las viviendas, las represas, entre otros. ¿Recuerdas que Noemí iba del campo a la ciudad, al colegio? Y en el camino ella observaba seguramente el paisaje.
Por ello, ella logró describir cómo se encontraba. Veamos a continuación, a partir de esta imagen o paisaje de la Huacachina que se encuentra en la hermosa ciudad de Ica, podemos completar la ficha de observación del paisaje. Como puedes apreciar, en esta ficha se ha considerado la ubicación, los elementos naturales, como por ejemplo la laguna, la vegetación, los elementos sociales, como las viviendas, el camino. ¿Cómo se relacionan ambos elementos? Nos dice que se aprovecha este espacio para brindar alojamiento a turistas que desean visitar el lugar para disfrutar del paisaje. Y bien, a partir de este ejemplo, vas a ubicar un paisaje de tu comunidad y luego vas a describir brevemente en una tarjeta las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y los elementos sociales de tu comunidad. Ejemplo, si vives en la ciudad, el paisaje es diferente, ¿verdad? Tal vez encontrarás más elementos sociales, parques, mercados, canchas de fútbol, transporte motorizado. Y si estás en el campo, el paisaje es diferente. Encontrarás tal vez muchos elementos naturales, como árboles, lagos, ríos. La idea es que logres identificar los elementos, ya sean sociales y naturales, y puedas establecer relación entre ellos. Esta relación que puedas establecer te va a servir para completar tu ficha más adelante. 2. Dibuja en una cartulina las características de la población de tu comunidad y departamento y las actividades económicas que desarrollan. Explica oralmente tu dibujo. Es decir, aquí vas a dibujar aquellas actividades que proporcionan ingresos a la comunidad o a la población donde tú vives. Podrían ser actividades referidas a la pesca, a la agricultura, a la ganadería o al comercio. Y 3, ahora identifica el paisaje donde está enmarcado el problema que afecta a tu comunidad y aplica la ficha de observación de un paisaje. Escribe dónde está ubicada, los elementos naturales que lo conforman, los elementos sociales y cómo se relacionan ambos elementos. Recuerda, otras fuentes de información pueden ser fotos, audios, videos, vestimenta, danzas, festivales, entre otros. Todo elemento que existe en tu comunidad te puede brindar información valiosa para entender el problema que identificaste. Es importante que recurras a las fuentes orales, los testimonios, a las fuentes escritas, a los materiales y a las imágenes. Y bien, no olvides evaluar tus aprendizajes. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio. ¡Éxito siempre!